Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros. Este es nuestro sexto programa, Elabore un plan de negocios. Muchas gracias por las cartas que hemos recibido, los mensajes electrónicos y las llamadas. Estamos tratando de responder a todos ellos. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el financiamiento, que es nuestra sexta parte con la cual concluimos esta serie. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Alfredo González Sánchez. Me voy a permitir dar una reseña de su currículum. El doctor González es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de Puebla, en donde también hizo una maestría en Marketing y Negocios Internacionales en la Universidad de las Américas en Puebla. También tiene un diplomado en Finanzas Corporativas por el ITAM y es doctor en Administración por la HEC de Francia. Actualmente profesor de nuestra división de estudios de posgrado y por supuesto de nuestro programa de posgrado en Ciencias de la Administración. José Alfredo, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Y hombre, es un placer y un privilegio. También está nuestro compañero Norman Wolf. Norman es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad Nacional, de nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Él tiene una maestría en lo que es negocios internacionales y en la Universidad de Nottingham, y también actualmente es doctorante en Derecho Fiscal en nuestra Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional. Norman, bienvenido, qué bueno que estás aquí, y vamos a hablar de un tema fascinante que es financiamiento, lo que es dinero. Todas las organizaciones necesitan de ese dinerito con el cual vamos a empezar. Recuerden ustedes que estaremos para darles toda la información necesaria. Si ustedes nos llaman por los teléfonos que en un momentito más van a aparecer en su pantalla, y de veras aquí habrá gente de nuestro servicio social que nos pasará y trataremos de darles respuesta al área. Vamos a repasar brevemente cuáles son nuestros objetivos de esta sesión, de esta sexta sesión que hablamos sobre financiamiento. En primer lugar, buscamos que el televidente adquiera conocimientos básicos de la administración del capital del trabajo, que identifique los ciclos y elementos de lo que es el ciclo financiero, que distinga los 4 estados financieros básicos y que distinga las fuentes de financiamiento internas y las externas. También se familiarice con los tipos de diverso de crédito cuyas instancias son para apoyar un plan de negocio. Y finalmente que conozcan los indicadores financieros mínimos que son requeridos para cualquier plan de negocio. Es decir, en esta ocasión vamos a tratar de hacer finanzas un poco, de entender el mundo de los dineros. Sin embargo, debo mencionar, en nuestros programas anteriores ha habido algunas preguntas de nuestro público en el cual nos dicen, oye, ¿qué es una pyme? Bueno, todos saben que es pequeña y mediana empresa, pero en términos generales, cuando hablamos de lo que es una pyme, sí nos gustaría dejarla muy claramente enmarcada. Norman. Pues una pyme, doctor, es aquella pequeña o mediana empresa que surge generalmente de las necesidades familiares, es una empresa familiar para dar respuesta al autoempleo. Muchas veces las pymes se generan en un momento de la vida de la persona en la que decide independizarse, en la que decide pues dar ese paso extra para continuar, y él se independiza, pero siempre tiene el apoyo familiar. En México la pyme está muy relacionada a la familia, a la estructura de la casa, y las estructuras de las pymes pues son muy importantes para el país. Bueno, la importancia también de las pymes es que el 98% de las empresas constituidas en el país son pymes. La importancia es extremadamente grande porque generan el 52% del Producto Interno de este país. Recordemos que el Producto Interno Bruto de un país es la cantidad de bienes y servicios que se producen en ese país en un periodo específico, generalmente un año. Entonces, hablando de pymes, su importancia es enorme. Y también, no solamente en la generación del Producto Interno Bruto, sino también en el empleo. 72% del empleo de este país lo generan las pymes. Bueno, yo quisiera aquí enmarcar para todo nuestro auditorio que realmente, de acuerdo a la Secretaría de Economía, precisamente esto, lo que es la generación de los empleos,
Aquí vamos a ver en la pantalla lo que es la estratificación. Una microempresa en empresas de servicio va de tener 0 empleados hasta 10 empleados. La pequeña empresa, lo que se llama la parte central de ellas, está entre 11 y 50 empleados. Y la mediana, la empresa mediana de servicio, tiene de 51 a 100 empleados. Esta es una clasificación, como mencionábamos, que da la Secretaría de Economía. Señor empresario, usted clasifíquese dónde está, y de esta forma vamos a hablar de cuáles son la forma en la que usted está dentro de la clasificación de empresas, sobre todo las ayudas que puede recibir, los financiamientos, etcétera. Recuerde usted que para hacer cualquier tipo de actividad, usted debe elaborar un plan de negocios. Y es precisamente en esta parte en donde vamos a hablar de lo que serían los financiamientos. Vamos a conocer las fuentes de financiamiento. Norman. Pues el financiamiento, como podemos ver en nuestra siguiente lámina, pues el financiamiento es importante para todas las actividades de una organización. Muy probablemente, si una organización tiene elementos de capital propios, como veríamos, pues son todos los recursos que necesita la empresa. ¿Para qué? Pues para lograr sus objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de una empresa? Pues no nada más es dar un producto, dar un servicio, sino hacer nuevos productos, hacer nuevos servicios y tener todo el recurso financiero fresco para tener instalaciones nuevas. Para tener un nuevo equipo se necesita pues financiamiento, y ese nuevo equipo me va a dar la posibilidad de tener nuevos productos y competir en el mercado. Y también puede ser que yo haya tenido alguna deuda y pueda reestructurarme. Entonces el financiamiento me sirve para reestructurarme, para financiarme a mí mismo, para posicionarme en el mercado, pero podemos distinguir claramente que hay tanto financiamiento interno como financiamiento externo, ¿no, doctor? Claro, el financiamiento interno es básicamente aquel que es aportado por los propios socios, por las familias de los socios, y es normalmente utilizado para incrementar el capital de trabajo, para pagar pues todo lo necesario para echar a andar la empresa. Entonces, el financiamiento interno es extremadamente importante. Normalmente es la primera parte donde utilizamos nosotros recursos, o bien de la familia, o bien del propio empresario, que vienen del ahorro, o que vienen de otras fuentes que pueden ayudarnos a generar la empresa. Aquí vemos en la pantalla precisamente lo que es el incremento de pasivos. ¿Eso quiere decir que pido prestado, lo que se quiere decir, o en qué sentido nos habla el financiamiento interno? Bueno, el financiamiento interno en realidad nos va a ayudar a crear la empresa, nos va a dar fondos para echar a andar la empresa. Los fondos pueden ser internos o externos, y los vamos a utilizar para desarrollar todo lo necesario para que la empresa funcione. Es decir, voy a comprar maquinaria, voy a comprar terreno, voy a comprar todo lo necesario para echar a andar el negocio, para las computadoras que necesito, el producto que necesito, y realizar el objeto mismo del negocio. Fíjense que entrevistamos a un empresario de la industria textil. Él nos platica sus experiencias de cómo ha sido. Yo le voy a pedir a mis compañeros aquí en cabina si nos pueden pasar esa entrevista que hemos hecho a un empresario, el cual tiene que compartir con nosotros algunas ideas. No sé si estemos listos, vamos a verlo, por favor. Yo, antes de tener esta empresa, en el cual en un inicio me asocié con mi padre para fundarla, yo ya había trabajado en el ramo textil, trabajaba en una fábrica textil, y quise tener mi propia distribuidora de telas. El capital inicial con el que partimos fue una parte de lo que teníamos ahorrado tanto mi padre como yo, e inmediatamente accedimos a los créditos comerciales, porque teníamos nos conocía a algunas gentes de esta industria que nos ofrecieron crédito desde un principio. Es interesante ver a un empresario que él y su padre arrancan algo, se comprometen, los conocen en el medio. Eso es algo muy importante que tenemos que mencionar.
no puedes iniciar un negocio en el cual nunca has estado, ni conoces. Entonces, el iniciar una aventura de carácter empresarial requiere que la persona conozca del negocio a profundidad. Y por supuesto, qué bueno que lo conozcan en el mercado, porque entonces proveedores le pueden dar créditos, ayudas para instalar su negocio, ¿no? Inclusive nosotros vemos, por ejemplo, en las empresas de abarrotes o pequeños distribuidores, que muchas veces los proveedores, los clientes, los que le dan el producto para venta, le ayudan con refrigeradores, estantes, etcétera, para hacer su trabajo. Bueno, esta es una parte, en primer lugar, no olviden ustedes, tienen un financiamiento, ¿quién? Con sus socios internos, sus ahorros. Y ahora yo quisiera que entráramos a lo que es el financiamiento externo. Norman. Pues como bien decía, doctor, ese financiamiento externo es el financiamiento que nos dan desde nuestros proveedores, los acreedores bancarios. ¿Y cómo podemos acceder a este financiamiento si no es vía un proveedor, por ejemplo? Puede ser a través de alguna institución financiera, y las instituciones financieras, podríamos hablar de la banca, pero también podríamos hablar de ciertos programas federales que el mismo gobierno, que el mismo Estado en su capacidad de Estado nos proporciona para poder ser más competitivos. Tú tienes una lámina, ¿no?, preparada para sí, este la efecto. podemos ver. Nuestras fuentes de financiamiento externo, pues hay varios, entre ellos apoya la Secretaría de Economía, el Fondo Nacional para Empresas en Solidaridad, el Fondo PYME, que viene respaldada por toda una estructura federal a través de subsidios para poder apoyar a los pequeños empresarios. También la Banca de Desarrollo, que eso es las instituciones del Estado que prestan estos dineros, como pues a través de Nacional Financiera, de Bancomex, en el caso de Nacional Financiera, aquellos créditos desde las cadenas productivas, pues para capital de trabajo, financiamiento para activos fijos, actividades productivas, o bien en el caso de Bancomex cuando ya son casos de exportaciones, como por ejemplo el PYME Digital 50, el PYME Digital 100, que son programas que se hacen en línea, tienen respuesta inmediata y apoyan a todos los pequeños empresarios que quieran hacer una exportación de manera inmediata. Fíjate, en este sentido, recuerdo que en nuestro primer programa, nosotros habíamos entrevistado a un director de Nafinsa, en el cual precisamente nos decía, adelantando un poco lo que íbamos a ver en este programa, cuáles eran los requisitos para que una empresa tuviera capital, que levantara capital, que para esto existían inversionistas ángeles, etcétera. Vamos a retomar una parte de esa entrevista que elaboramos hace unos días con uno de los directores de Nafinsa, precisamente dedicado a lo que sería la empresa PYME. Vamos a recorrerlo. En levantar capitales, generalmente cuando echas a andar un proyecto emprendedor, el emprendedor pone sus recursos y principalmente su tiempo primeramente. Llega un momento en que esto no es suficiente, ¿verdad? Que dices, oye, para hacer X o Y proyecto necesito, no sé, 50 o 100 mil dólares y necesito conseguirlos, ¿verdad? La gente busca principalmente y en una etapa primaria familia y amistades, ¿verdad? Que esa es la primera etapa, pero esto no es suficiente. Después de eso requieres acudir a banqueros, a fondos de capital de riesgo, inversionistas ángeles, a Nacional Financiera en el programa de emprendedores que tenemos, para decir, oye, me hacen falta, no sé, de los 100 mil dólares, a lo mejor me hacen falta 80 mil dólares, nosotros ya aportamos todo esto, vamos a aportar más tiempo, pero requiero que alguien, a cambio de una participación accionaria en mi empresa del proyecto emprendedor, entre o aporte recursos. Es importante que además del capital, te aporte el socio talento, es decir, gente que conozca de ese tipo de proyectos, que conozca el mercado, proveedores, que te ayuden no nada más con dinero, lo que llamamos nosotros Smart Money. Smart Money es que además de aportarte dinero y ser un accionista, esté en el consejo de administración contigo, te ayude en problemas con proveedores, te abra mercado, te abra puertas con clientes, te ayude en la dirección y administración del negocio, en la parte de conseguir capital también. Bueno, aquí vemos precisamente lo que el licenciado Fernández nos dice. Hemos hablado del capital inteligente en el cual
el Estado nos va a prestar algunas instituciones como podría ser Nacional Financiera, Bancomext. Ellos nos prestan siempre y cuando tengamos una buena idea y un buen plan de negocios, que es precisamente lo que estamos viendo nosotros. Yo les quiero comentar que a lo largo de esta serie hemos dado algunos puntos importantes y también, aparte de Bancomext y de Nafinsa, podemos encontrar lo que es la banca privada. José Alfredo, ¿existe financiamiento? ¿Cómo es el financiamiento de la banca privada? Bueno, yo me di a la tarea de entrevistar a varias instituciones bancarias y tenemos una lámina que quisiera que nos ayudaran a mostrar en este momento, donde vemos que la banca privada pues nos está otorgando intereses normalmente tasas de interés de TIE más 11. ¿La TIE de cuánto es? Bueno, la TIE es 7 más 11 puntos, nos está dando una tasa del 19%. Normalmente nos piden, casi toda la banca, que tengamos 2 años de operación, que tengamos estados financieros los últimos 2 años. Esos estados financieros normalmente son el balance general, el estado de resultados, y que tengamos rentabilidad, es decir, que la empresa sea rentable. Pero aquí cito un comentario del presidente de Canacintra donde dice que el crédito en México es caro, escaso y poco ágil. Y estoy de acuerdo con esta observación. Necesitamos hacer que la banca privada en México sea una banca más competitiva, que tomen su función de banqueros, que tomen riesgos y con esto este país va a caminar mucho más rápido. Necesitamos incrementar el porcentaje de capitalización de la banca en este país, porque tenemos una penetración de la banca de alrededor del 10%, comparado con nuestros socios comerciales que tienen 70%, 80%. China tiene casi el 130% de financiamiento a las empresas con relación al PIB. Esto quiere decir que estamos muy lejos y no somos competitivos en esta parte. Sí, la banca privada ha estado un poco al margen de esto, aunque sus resultados son fenomenales. El año pasado se habla de que les fue bastante bien. Yo creo que ha llegado el momento en el cual vuelvan a retomar el riesgo, vuelvan a creer en México, especialmente en el empresario pequeño y mediano. Y es ahí donde hoy en día pedirle dinero al banco es prácticamente una verdadera expedición y una aventura en todos los sentidos, a menos de que también el dinero es caro y los bancos no quieren arriesgarse, no quieren sufrir lo que pasó hace algunos años. Pero yo creo que las historias, si se repiten, es porque no entendimos nuestro pasado. Y precisamente un industrial nos dice, este industrial textil que hemos hablado con él, nos dice cómo le va con la banca privada y cuáles son sus expectativas. Vamos a correr este video, que es una entrevista que hemos preparado para ustedes, por favor. México es distinto y la industria textil es distinta. Hoy creo que no sea tan fácil, creo que hoy sea más complicado. ¿Por qué? Porque antes existía más confianza en la palabra que la que existe ahora. ¿Sí? El trámite consiste en presentar una serie de documentos que los bancos solicitan, como es un estados financieros. Nosotros tenemos los estados financieros dictaminados desde el primer año que trabajamos, un análisis o un estudio del análisis del proyecto que queremos desarrollar, algunas referencias comerciales y algunos otros detalles, pero básicamente son los estados financieros. Efectivamente, él nos está hablando de que pues la problemática de la banca privada, y esto da pauta a que en cualquier caso, bueno, uno de los documentos son precisamente los estados financieros. Él habla sobre la balanza general, y en este sentido, Norman, ¿qué nos dices? Bueno, pues antes que nada, pues centrémonos en qué son los estados financieros. Los estados financieros básicos son 4 principalmente: es el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de variaciones en el capital. Y como podemos ver en nuestra siguiente lámina,
El balance general, ¿qué es? Bueno, pues es un estado financiero de carácter estático, porque es una fecha determinada, y nos va a dar cuál es la integración de nuestra empresa, nos va a decir cómo está estructurado el activo, el pasivo y el capital, o sea, nos va a decir qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo debo, y ese yo debo es quién me ha financiado, porque ¿quién me puede financiar? Bueno, pues me pueden financiar tanto mis proveedores, mis acreedores, todo ese financiamiento externo que habíamos visto, como el financiamiento interno, las aportaciones de mis socios, lo que los socios han aportado, o de igual manera las utilidades, y esas utilidades, si las he reinvertido, si las he utilizado en algo más, o si ya salieron vía dividendos, ¿no? Entonces, el balance general es un estado financiero básico de carácter estático, como habíamos dicho, y puede ser que sea de los más importantes, como veríamos después en su relación con el estado de resultados, porque me dice cuál es la estructura de la empresa, me dice qué es lo que existe y a quién se le debe. Nos muestra, en otras palabras, la inversión y el financiamiento. En cierta forma, el balance general es un documento indispensable para poder acercarse a cualquier institución y solicitar crédito, Bancomext, en alguna forma Nafinsa y hasta la banca privada. En ese sentido, de ahí la importancia de que usted, señor empresario, le diga a su contador que le tenga siempre muy al día lo que sería su balance general. Pero no solamente eso, tenemos preparado lo que sería los estados de resultado. José Alfredo. Bueno, el estado de resultados es muy importante porque me va a decir finalmente cuánto gané o cuánto perdí como resultado de la operación del negocio. Y fundamentalmente en el primer punto, que es los ingresos, vamos a ver que estos vienen de las ventas, de toda la operación que realiza la empresa. Vamos a deducir de esos ingresos el costo de ventas, que son la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos. Y también vamos a quitar los gastos de ventas, gastos de administración y gastos financieros para que me dé la utilidad o pérdida del ejercicio de esta empresa que estamos comentando. Este estado es fundamental, no solamente para que el banco o alguien más tenga la información, sino fundamentalmente para que yo como empresario sepa cómo estoy en relación con la medición de mi negocio, saber exactamente mes a mes si estoy ganando o si estoy perdiendo en el negocio. Esta información es ciertamente para los demás, pero fundamentalmente para toma de decisiones como empresario. Es decir, esta información no solamente es necesaria para la banca o pedir dinero, sino que precisamente son los indicadores que nos dicen qué tan bien o qué tan mal, cómo va nuestro negocio en términos generales o muy particulares en este caso, ¿no? Creo que un buen registro de las operaciones, una sana contabilidad es indispensable. Tenga usted claro que un contador es la persona que puede hacer esta actividad. Tenga usted claro que no es necesario que un contador esté permanentemente con usted. Probablemente el número de operaciones no lo justifique. En algunas organizaciones el contador es alguien que es un profesional independiente que hace el trabajo, va a visitarlo ocasionalmente durante el mes y cada mes le entrega sus estados de resultados. Bueno, también vamos a hablar del flujo de efectivo. En este sentido, Norman, ¿cómo ves? Pues el flujo de efectivo es también un estado financiero muy importante porque nos va a determinar cuáles son las necesidades de efectivo que tenemos, porque el efectivo, a comparación, como veríamos después, de la utilidad, el efectivo son esos ingresos y esas salidas de dinero reales que existen. Entonces, ¿de dónde sale el dinero y en qué estamos aplicando el dinero? ¿En qué lo estamos usando? Bueno, lo podemos ver a través de el origen y aplicación de recursos. Entonces, ¿de dónde se origina el dinero? Digamos, pues es una empresa que va a tener ciertos socios y esos socios pues nos van a dar cierto dinero y a cambio de qué le vamos a dar pues unas acciones. Luego también podemos obtener dinero a través de los préstamos, como habíamos dicho, porque es dinero fresco, lo debo, sí,
pero es dinero que está entrando a la caja. También la utilidad operativa, como mencionábamos anteriormente, los impuestos, las devoluciones de los impuestos. Si bien yo determino cuál es mi impuesto y tengo un impuesto a mi favor, posteriormente la tesorería me va a hacer llegar mi cheque, y yo con ese cheque, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues me lo puedo gastar, lo puedo aplicar en lo que yo necesite. ¿De dónde más obtengo dinero? De la venta de un activo fijo, de las recapitalizaciones, etcétera. Pero ¿en qué lo puedo aplicar? ¿En qué puedo usar el dinero? Pues yo puedo pagarle dividendos. Si un socio me dio un dinero vía capital, yo se lo puedo resarcir vía dividendos, tengo que pagar mis créditos, es decir, todo en lo que estoy utilizando ese dinero en comprar materia prima, pagar sueldos y salarios, pagar los gastos indirectos, adquisición de nueva materia, de nuevos productos, adquisición de nueva materia prima, o de todos los artículos para la producción, es el dinero realmente en lo que yo estoy aplicando ese recurso monetario. ¿Y esto a qué nos lleva? A determinar claramente cuáles son las necesidades de efectivo y a determinar el capital de trabajo. Muy bien. Yo quisiera continuar con los siguientes elementos de lo que es el financiamiento, pero antes de continuar, los invitamos a que nos llame, por favor, plantéenos sus dudas. Vamos a hacer una pausa para identificación del canal y regresamos con ustedes. No se vaya, por favor. Seguimos hablando de el financiamiento en nuestra serie Defina el Rumbo. Volvemos. Qué bueno que continúen con nosotros. Ya venos, estamos en el programa Defina el Rumbo. Esta es nuestra sexta sesión sobre el financiamiento. Voy a leer algunas de las llamadas que hemos recibido de nuestro auditorio. Muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias, señor Ismael Díaz Anaya. Él felicita al profesor Norman, que es muy buen profesor. Qué bueno. También tenemos una llamada del señor José Vidal, de la colonia San Felipe de Jesús. Él es empleado del gobierno y nos dice que uno de los grandes problemas de la economía es la desvinculación del sector empresarial con la educación pública y privada. Felicita a los panelistas, especialmente a Norman Wolf. Norman, gracias. Es una buena porra. Sí, efectivamente, tenemos un problema muy serio en la desvinculación. No está muy clara la situación. Muchos empresarios dicen que esto es muy teórico, esto no sirve, esto es académico, ¿no? No hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, muchas veces, inclusive los industriales compran tecnología en otros países y no saben que aquí en México la hacemos y de muy alta calidad. No saben que aquí en nuestra UNAM y en muchas otras instituciones se hace investigación de punta. Bueno, también a la señorita Grisel Méndez, ella es estudiante de Iztapalapa, nos dice, felicita a Norman Wolf porque es un excelente profesor. Qué padre que te quieren tus gentes. También la señora Elizabeth Castillo, ella es una pedagoga infantil de Naucalpan, felicita al doctor José Alfredo González, palabras muy certeras, y pide que se solicita que se le invite a otros programas. Así lo vamos a hacer, Alfredo, bienvenido. Tú como maestro del programa sabes nuestro trabajo. Bueno, vamos a continuar con lo que es el financiamiento. Gracias. Siga llamando, plantee sus dudas y aquí estamos para ayudarle y resolverle. Vamos a hablar de lo que es la determinación del capital de trabajo. Norman. Bueno, como habíamos visto anteriormente, el flujo de efectivo me va a dar las necesidades de efectivo que yo tengo, las necesidades a las que yo les tengo que hacer frente, y eso cómo lo va a través del capital de trabajo. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? Como podemos ver en nuestra siguiente lámina, bueno, pues es la diferencia que existe entre el activo circulante y el pasivo circulante. Recordemos que el activo circulante son todos aquellos bienes que yo tengo de inmediata circulación, como caja, bancos, clientes, y que están representados en dinero en efectivo, en dinero circulante, en dinero constante. Y el pasivo circulante son todas aquellas deudas, todas aquellas obligaciones a las cuales yo les tengo que hacer frente en un periodo menor de 12 meses.
O sea, puede ser un proveedor al que yo le tengo que pagar en un periodo de 30, 60 o 90 días. ¿Y cómo le voy a pagar a ese proveedor? No, pues probablemente con el dinero que tengo en caja, en el banco, o el mismo dinero que me van a dar los clientes. Y subsecuentemente, ¿qué pasa si mis activos circulantes son mayores que mi pasivo circulante? Pues tengo un activo circulante neto, lo que quiere decir que estoy pagando mis deudas con mis recursos propios y estoy operando con recursos propios, estoy pagando materia prima, sueldos y salarios, gastos indirectos con recursos que yo he generado por mí mismo. A diferencia, como podemos ver a continuación, ¿cuáles son los pasivos circulantes netos? Pues son cuando mis pasivos circulantes son mayores que mi activo circulante. Por ende, no estoy trabajando con recursos propios, estoy trabajando con los recursos de mis proveedores, de la gente a la que le debo. Probablemente me llega la materia prima, la trabajo y hasta que una vez he sacado ese producto al mercado y obtengo un precio, una determinación, con eso puedo pagarle a mis proveedores. Entonces, si estoy operando con recursos ajenos, no estoy sacrificando mi capital, estoy sacrificando el capital de alguien más. Entonces, hablamos de un capital de trabajo negativo. ¿Y esto cómo lo determinamos? Únicamente a través del flujo de efectivos, que me puede decir verdaderamente dónde está el dinero, en qué lo estoy aplicando y si necesito mayores necesidades de efectivo, porque puede ser que estoy operando con recursos ajenos. Entonces, necesito más dinero y ¿de dónde lo voy a obtener? Tal vez pueda recurrir a un financiamiento para capital de trabajo. Bueno, es interesante. Yo no hablaría de sacrificar el capital ajeno, no, en realidad, pues es utilizar los tiempos. Si el proveedor nos da espacio, nos da un tiempo para poder pagar nuestras deudas, pues utilizar ese dinero y moverlo. En la medida en que se mueva inteligente y rápidamente el dinero, es como se puede obtener mejores resultados. Pero hablemos sobre la rentabilidad. José Alfredo. Bueno, la rentabilidad es muy importante. ¿Cómo medimos la rentabilidad? La rentabilidad es, si yo lo voy a poner muy fácilmente, si la rentabilidad de una inversión es 100 pesos, o 100,000 pesos, o 100 millones de pesos, y tenemos un 10% de rentabilidad, quiere decir que 10 pesos de cada 100 nos fueron devueltos como retorno de la inversión. Es decir, el retorno sobre la inversión es la utilidad neta del ejercicio sobre la inversión total. Más adelante en la siguiente lámina vamos a ver también que si la rentabilidad de la inversión se da en un cierto número de años, pues vamos a ver que esa rentabilidad la podemos ir midiendo en función a cada año, como vayamos obteniendo esa rentabilidad por cada año donde se genere esa inversión. En nuestro ejemplo, vamos a ver que de una inversión de 50,000 pesos, en un año tuvimos 11,000 pesos de rentabilidad y eso nos da el 22%. En el segundo año tuvimos 15,000 pesos sobre una rentabilidad de 50,000 pesos y eso nos da el 30%. Y en el tercer año tenemos una rentabilidad de 20,000 pesos sobre un capital invertido de 50,000 pesos y eso nos da una rentabilidad del 40%. ¿Por qué es importante esta rentabilidad? Porque recuerden que cuando hablamos del financiamiento externo, la banca nos va a pedir una rentabilidad sobre la inversión, porque el capital que nos están prestando es al 19% y en este caso, por ejemplo, en el año 1 con una rentabilidad de 22%, pues apenas nos alcanza para pagar la inversión. Necesitamos una rentabilidad más alta a medida que la tasa de interés se va haciendo más alta. Y por eso es tan importante que los proyectos de inversión sean rentables, que desde el primer año o segundo año comienzan a generar una utilidad neta para el accionista aceptable para que pueda tener una vida aceptable ese proyecto. Estaba yo viendo las cifras que nos presentas y me parecen interesantes, ¿no? Una inversión de 40% suena pero muy bien. Y luego nos critican porque usamos ejemplos muy altos y entonces esperan inversiones del 40%, claro, y cuando en realidad pues no son tan altas. Yo le hago una recomendación a nuestro auditorio, ¿no? Bueno, pues hay que hacer un negocio, hay que tener acumulación de riquezas, generar empleos, no enriquecer el primer día. Esa no es la posibilidad. Se puede hacer, pero creo que son normalmente negocios de origen dudoso. Un negocio tiene que ser sano, limpio
y un crecimiento adecuado. Y es precisamente que nos vamos a referir a lo que es la evaluación de la información. Vamos a ver la siguiente lámina, si ustedes son tan amables, en donde vemos cuáles son los 3 elementos para la evaluación, los 3 diferentes tipos de la evaluación financiera. En primer lugar, vamos a hablar del valor presente neto de la inversión. Otro de los elementos críticos es la tasa interna de retorno, y posteriormente vamos a hablar de lo que es el periodo de recuperación de la inversión llamada payback. Este payback lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero hablemos en primer lugar de lo que es el valor presente. José Alfredo. Con todo gusto. ¿Qué es el valor presente? Bueno, sabemos que un peso el día de hoy vale menos que un peso en el futuro. ¿Por qué se da esto? Porque tenemos una inflación, y si la inflación es del 4%, un peso hoy vale 4% menos de lo que va a valer en el futuro. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que los flujos de efectivo que ocurren en diferentes puntos en el tiempo no son estrictamente comparables. Comentamos que un peso de hoy vale más hoy, es decir, más vale tener un peso hoy que tener un peso dentro del futuro. En nuestra siguiente lámina, lo que vamos a ver es cómo calcular este valor presente. Si un peso de hoy puede ser invertido a una tasa de interés del 10% para ganar un interés de la manera que su valor futuro de un año sea un X valor, bueno, pues descontamos ese valor y le llamamos descontar a aplicarle la tasa de interés al valor actual para que nos dé una tasa descontada. Y aquí en nuestro ejemplo, por ejemplo, lo que decimos, el valor presente el día de hoy es un peso, sin embargo, un peso en el futuro, al día de hoy solamente va a valer 90 centavos a una tasa de interés del 10%. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de valor presente. El valor de un peso hoy es mayor que el valor de un peso en el futuro. Esto es lo que queremos decir, y esta es la primera parte fundamental para la evaluación de inversiones. Damos paso a unas llamadas. Nos llama el señor Ramón Ruiz. Él es dentista y dice: ¿qué recomendación sobre multinivel o red de mercadeos? ¿Qué posibilidad de multinivel para poder crecer económicamente? Tenemos otra también que nos... señor, le vamos a llamar, el señor Ruiz le vamos a llamar, aquí tenemos su teléfono. Otra persona nos dice, el señor Manuel Salazar, él es empresario de Tlalnepantla, gracias por llamarnos. Dice: ¿cómo se obtiene el punto de equilibrio financiero si maneja varios productos? Lo vimos la sesión anterior, pero... Correcto. Bueno, lo que pasa es que tenemos que realizarlo por cada producto. Por cada producto tenemos que tener un punto de equilibrio por producto. Es decir, el punto de equilibrio no es más que costo menos ingreso. ¿Cuánto me da? Si mi costo es 10 y mi ingreso es 10, ahí tengo un punto de equilibrio. Pero lo tengo que hacer por producto, es decir, sumar todos los productos y al final hacer un promedio de todos esos productos. Si el valor es positivo, entonces tengo una buena mezcla. Y si es negativo, quiere decir que estoy teniendo más productos que me están dando pérdidas y no ganancias. Y habrá que revisarlo. Y habrá que revisarlo, por supuesto. Bueno, el señor Salazar nos pide bibliografía sobre toda la serie. Es un poco larga, se la vamos a proporcionar, le vamos a llamar por teléfono, estableceremos contacto con usted en el transcurso del día. Muchas gracias por llamarnos. Y también está la señorita, Elsa Valencia, ella es egresada de la maestría en Derecho. Igual vuelve a felicitar a Norman, que es un excelente compañero, no solamente del área fiscal, sino de las áreas humanísticas. Qué bueno que te están viendo todos tus compañeros, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es el TIR. Norman. Bueno, la TIR, la tasa interna, en nuestra siguiente lámina, pues es otro de los modelos para poder evaluar la inversión y es básicamente muy sencillo. Consiste en igualar la inversión inicial, todo lo que se ha dado de inversión al momento del arranque, y eso se va a igualar, se va a equipar contra la suma de los flujos que se han generado, pero esos flujos los vamos a tener que actualizar a una tasa de descuento. Como bien decía el doctor Alfredo, pues un peso no vale lo mismo hoy que valía ayer y de lo que valdrá mañana.
Entonces mi inversión la estoy realizando en un momento determinado en el tiempo y posteriormente va a haber unos flujos y yo tengo que comparar esos flujos contra mi inversión real. Entonces puedo obtener cuál ha sido el rendimiento real sobre mi inversión. Bueno, pues hablamos de payback. Alfredo. Ok, bueno, el payback es el método más simple y es el más utilizado para evaluar proyectos de inversión. El payback es el periodo de recuperación de la inversión. Es decir, si yo invierto hoy 1.000.000 de pesos, ¿en cuántos años ese 1.000.000 de pesos va a recuperar, me va a ser devuelto? Y entonces en nuestra lámina ahí estamos diciendo que pues mide el número de años en el cual el proyecto se espera que se recupere. Es muy simple y por lo tanto muy utilizado, ¿no? Se calcula estimando los flujos anuales. Inicialmente probablemente tengamos un flujo anual negativo en el primer año, pero generalmente después los flujos son positivos y esos flujos, como es muy fácil calcular la información, en nuestra siguiente lámina lo que vamos a ver es un ejemplo muy claro de cómo realizar este análisis. Miren, el ejemplo es una empresa propone un negocio y tiene un periodo de recuperación de la inversión. Aquí viene el ejemplo donde vamos a ir teniendo primero la inversión inicial, después flujos anuales y posteriormente vamos a ver un momento en el cual los flujos anuales ya han repagado la inversión y en ese momento podemos hablar que el payback en este caso va a ser de 4 años, pero por la sencillez y por la capacidad que tiene este método es el más utilizado. Es decir, es muy fácilmente entendible, muy fácilmente explicable y entonces por lo tanto se usa muchísimo en cualquier evaluación de proyectos. Para cualquier negocio que yo quiera realizar, yo tengo que saber en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. Sí, a mí me gustaría agregar sobre el periodo de recuperación, sobre el payback. En rojo podemos ver, de la lámina anterior, podemos ver que en rojo están los flujos anualizados. Entonces veíamos que primero estaba en rojo los 200 porque fue aquella erogación y posteriormente cada año de manera estable y subsecuente se están generando flujos por 50,000 pesos. Eso es de manera anual, pero si lo vemos de manera acumulada, entonces 200 y tuve una recuperación de 50, bueno, ya subí a 150, a 100, a 50 hasta que llego al año 4, que es donde estoy recuperando. Y yo creo, doctor, que esta es una herramienta que le puede servir mucho a la llamada que recibimos de la persona que quería saber un poco de la estratificación también. También le sirve para poder determinar, bueno, cuáles fueron mis flujos de un año, cuáles son mis flujos del siguiente año y poder ir determinando en qué periodo va a obtener la devolución de su dinero y va a empezar a generar. Y recuerden que estamos hablando de flujos de efectivo. Aquí estamos hablando expresamente del flujo, ¿no? Bueno, les queremos recordar a todos ustedes, nuestro auditorio, que tenemos la revista Emprendedores. La revista Emprendedores es una publicación de la Facultad de Contaduría y Administración. Llámenos y le obsequiamos unos ejemplares. Solamente llame a los teléfonos que van a aparecer y con todo gusto les vamos a regalar estos ejemplares. Y por supuesto, si usted no tiene la oportunidad, adquiéralos. Trae muy buena información para los emprendedores. Tenemos algunas llamadas más. El señor Francisco Martínez, que es profesor, dice, tiene una pequeña empresa, si el gobierno quiere que crezcan, debe motivar a la banca para que otorguen préstamos. Evidentemente, ¿no? Si la banca no se decide, pues tendrá que seguir el gobierno y otros medios de financiamiento. Después de todo, creo que las organizaciones, en especial la banca corporativa, tendrá que vernos de otra forma en el muy corto plazo. También nos habla el señor Luis Esquivel, él es contador público. Dice, ¿qué es más conveniente, deuda en dólares o pesos? A largo plazo, ¿cómo determina qué tipo de deuda conviene más que con una moneda extranjera o nacional? Esta pregunta Esquivel. Esquivel. Ok, se la podremos contestar diciéndole que el dólar en los últimos años, especialmente en los últimos 3 años, ha sido una mala inversión. ¿Por qué? Porque el dólar ha estado muy estable. Recuerden que tenemos una balanza comercial
pues positiva, y que además están entrando muchos dólares a nuestro país. Entonces las reservas internacionales están casi a 70,000 millones de dólares. Eso fortalece nuestra moneda y hace que las inversiones en dólares sean una mala opción. Son mejores las inversiones en peso, y la mejor inversión durante el último mes ha sido la bolsa. La bolsa ha crecido en 18% el último mes, ya se recuperó del golpe tan fuerte que tuvo al inicio del año por la crisis asiática. Muy bien, muchas gracias. También nos habla la señora María Luisa Hernández. Ella es empresaria de la Benito Juárez. Dice, ¿cómo se debe fijar el precio a los productos y cómo sé cuánto estoy ganando? Es una pregunta amplia, Norman. Okay. Bueno, aquí siempre debemos de tener muy en cuenta y muy claramente identificados cuáles son los elementos de ese costo, identificar claramente cuál es la materia prima, si es que está produciendo algo, cuántos son los sueldos a los que asciende, los sueldos de todo el personal, de la persona que está encargada de la parte productiva, los gastos en los que incurre tanto para distribución del producto, mercadotecnia, los gastos generales, y en base a esa clara identificación determinar un precio en función del mercado, de cuánto es la utilidad esperada, y más que nada lo que le podemos recomendar es que tenga un control muy claro y que lo tenga por escrito para así poder tomar decisiones sanas. También nos llama la señora Griselda Rabadán Díaz, que ella es ama de casa. Nos felicita Norman Wolf por un buen programa de parte de toda la familia. También al doctor Alfredo González por sus certeros conocimientos. Muchas gracias por llamarnos, de veras estamos en este programa muy complacidos de que nos llamen y que nos digan. ¿Tenían ustedes preparado una lámina sobre los lugares de interés para las inversiones? Sí, así es. En nuestra última lámina le estamos ofreciendo a todo el público que nos vea amablemente el día de hoy, pues aquellas ligas de interés en donde pueden obtener más información acerca de los financiamientos. La primera de ellas es la página de la Secretaría de Economía, la página de Nacional Financiera, de Bancomex, en caso de que alguno de los empresarios que nos está viendo hoy ya tiene el interés de exportar, y la página del Contacto PYME, que también depende de la Secretaría de Economía, pero les da cierta guía y cierta ayuda en cómo elaborar el plan de negocios, y más que nada de ciertas áreas que ya están muy establecidas y que ya están muy exploradas, ¿no? Y también lo más importante es que pueden bajar las guías de operación del Fondo PYME para acceder a este tipo de financiamientos. Bueno, estaban en la pantalla, a todos ustedes los invitamos a que nos marquen. También estaba nuestro correo electrónico en el cual ustedes pueden consultarnos tanto a la COED como a nuestro programa del posgrado en Ciencias de la Administración, y les damos con todo gusto las satisfacciones. Bueno, todo se llega a su final, y yo quisiera recordarles a ustedes qué es lo que vimos a lo largo de esta serie. Nuestra serie constó de varios elementos en los cuales lo invitamos a que hiciera su negocio, lo invitamos a que defina su rumbo, es decir, yo voy a ser empresario y voy a hacerlo de diferentes formas. Sin embargo, recuerden ustedes que no es una aventura, recuerden que hacer negocios es algo muy serio, algo que requiere de muchos elementos. Veamos nuestras conclusiones generales de este sexto y último programa, así como lo que hemos preparado. En primer lugar, elabore un plan de negocios antes de cualquier cosa. Un buen plan de negocios lleva a una empresa al éxito solo si se aplica bien. Es decir, hay que hacer un buen guión, hay que llevarlo a la práctica y hay que hacerlo. Defina su empresa, dice, establezca lo que es su misión. Bueno, definir claramente quiénes somos, qué es lo que pretendemos ofrecer al mercado, un bien, un servicio, y a dónde queremos llegar, que empecemos a pensar a dónde queremos posicionarnos, y más que nada siguiendo nuestras guías internas de actuación, nuestros valores, nuestro compromiso social, ético, responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, para que podamos tener una empresa sólida que perdure a través del tiempo. Y sus valores, ¿no, Alfredo? Claro, concuerdo ampliamente con lo que dice Norman. La misión es el hoy de la empresa. La visión es al futuro, a dónde quiere llegar. Y por supuesto, para lograr un buen futuro, esa empresa tiene que trabajar con valores. Una empresa sin valores simplemente no va a ningún lado. Bueno, esto lo habíamos platicado durante nuestro primer programa. Sigamos viendo ahora lo que son
nuestro segundo programa, que hablamos precisamente de establecer los objetivos y estrategias, así como a tener un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Aquí a mí me gustaría agregar, saber claramente qué es lo que nos va a diferenciar de la competencia, saber qué es lo que podemos agregar a la sociedad en nuestro producto, en nuestro segmento del mercado, y más que nada, si queremos ser competitivos, empezar a luchar por esa competitividad desde el momento en el que sabemos en qué somos fuertes. En nuestro tercer programa hablamos sobre lo que es el mercado, y en la parte del mercado estábamos definiendo precisamente cuál es su mercado meta, hacia dónde va, sus competidores, cuáles son los bienes complementarios y sustitutivos de su producto o servicio. Reconozca la ventaja competitiva de su mercado y, algo muy importante, agréguele valor a su producto. De la siguiente forma hablamos también de conocer el precio de su materia prima, cuantificar el importe de la mano de obra, la parte financiera, determinar el importe de los costos indirectos, estimar la utilidad deseada y conocer los gastos de venta, administración y financieros para que la operación del negocio sea adecuada. La siguiente lámina nos dice obtener toda la información disponible de los financiamientos que están al alcance, analizar toda la información, y un mensaje de Norman nos dice: pues tomar la decisión financiera es en base a todos los aspectos que hemos visto hoy, no en corazonadas, y más que nada, si lo soñamos, se puede hacer, y si es posible soñarlo, es posible hacerlo. Es verdad, usted puede ser empresario, usted puede hacerlo muy bien. Este fue nuestro último programa, agradecemos a toda la serie, por favor escríbanos. La Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, la Facultad de Contaduría y Administración y el Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración agradece el que nos haya seguido durante estos programas. Los invitamos a que continúen con nuestra barra universitaria, y si necesita material o información de este programa, comuníquese con nosotros o escríbanos a nuestros correos electrónicos. Soy Ricardo Varela, les agradezco mucho que nos hayan seguido. Y aquí estamos, en nuestra Universidad Nacional.